Mirar, hoy quería tocar un tema, quería hablar de un tema difícil, un tema desagradable y un tema del que realmente no tenemos muchas predicaciones en Fe y Vida, pero ya hace algunas semanas que siento que tenía que hablar de esto, ¿vale? Porque, bueno, pues lo hablamos en comunidad, a veces la gente te pregunta, se comenta y no es un tema sobre el que haya mucha enseñanza, que estén claras las cosas, y aunque lo que voy a decir pues es bastante evidente, creo que es bueno hacerlo, creo que es bueno decirlo, ¿vale? Y me refiero al tema del escándalo en la Iglesia, del pecado relacionado con el escándalo, ¿vale? ¿Por qué hablar de esto ahora y no hace un año o hace 3 o dentro de uno? Bueno, dentro de uno porque no sabemos si estaremos aquí. Antes siempre hay oportunidades. Algunas veces hemos tenido que comentar casos de escándalo de personas pues, cercanas a nosotros, a lo mejor no conocidas, pero sí, no conocidas personalmente, pero sí que nos han influenciado con sus libros o incluso con su relación con la comunidad, etcétera, ¿no? Pero yo hoy quería hablar del tema más en general. La razón que a mí me lleva a hablar de esto hoy es simplemente que hace 2 semanas estuve viendo los 4 capítulos de Disney dedicados a Hillsong United, y a pues el drama, ¿no? Vamos a llamarlo de esta manera, que ha vivido esta iglesia, ¿no? Yo creo que Hillsong es pues un grupo que nos ha influido a nosotros, especialmente a través de su música. Es decir, aquí seguimos cantando canciones de Hillsong traducidas, y no tanto a lo mejor su enseñanza, pero su música sí. A nosotros y yo creo que a todo el mundo. Hillsong ha sido un fenómeno musical extraordinario en los últimos 20 años, desde que empezaron con su ministerio en Sydney, en la iglesia de Hillsong Sydney, pues hasta hoy mismo, ¿no? Es decir, es verdad que ya hace un tiempo que ese ministerio, como muchos otros de la iglesia, pues están intentando reconstituirse, ver por dónde van y cómo salen de la situación en la que han tenido que caer, ¿no? Bueno, como sabéis, voy a hablar de personas, pero no voy a decir nada que no sea público, que no esté en los medios, incluso en series de Disney, con lo cual todo lo que voy a decir no es revelar el secreto de nadie ni intentar hacer tampoco carnaza con nadie. Es decir, simplemente si voy a hablar de algunas personas es porque son cosas sabidas, porque yo creo que Dios puede restaurar a estas personas y porque yo creo que son un ejemplo para todos los que estamos aquí, sin ninguna excepción, para todos. Para mí el primero. Bueno, como sabéis, vamos a coger este caso de Hillsong, ¿no? La historia empezó pues porque Carl Lentz, que es un chico americano que conoció a Hillsong yendo a su universidad en Sydney, en Australia. Allí se hizo muy amigo del hijo del fundador de Hillsong. Bueno, no del fundador, sino del hijo del fundador de Hillsong. El fundador de Hillsong fue Frank Houston. El que ha hecho Hillsong famoso es Brian Houston, ¿no? Bueno, pues Carl Lentz se hizo muy amigo de Joel, que es el hijo de Brian Houston, de Joel Houston, ¿no? Y bueno, pues era un chico muy, yo diría que excepcionalmente dotado, ¿no? para la predicación. Es decir, es alguien que predica muy bien, alguien que además es guapo, alto, atractivo, jugó en el equipo de baloncesto de la Universidad de Pensilvania, que eso no lo hace cualquiera, Y bueno, a él le encargaron, quizá por eso, pues comenzar la iglesia de Hillsong en Nueva York, ¿no? Yo creo que lo hizo extraordinariamente bien. Yo he visto muchas de sus predicaciones y creo que es un tipo que realmente lo hace muy bien, ¿no? Es un gran predicador, un gran orador, alguien a quien todos los que predicamos frecuentemente pues tenemos mucho que envidiar, ¿no? Aparte la guapura y la altura, pero bueno, eso, pero también sus dotes, Y yo creo que también sus dotes como pastor, ¿no? Uno puede pensar lo que quiera de Hillsong. A mí personalmente, como modelo de iglesia, nunca me atrajo demasiado, ¿no? Pues siempre me pareció una especie de franquicia que tiene éxito
en el buen sentido, es decir, bueno, pues si una cosa tiene... En el mundo de los negocios, a día de hoy sabemos que se sabe que si una franquicia tiene éxito en Nueva York, probablemente lo va a tener en Londres, probablemente lo va a tener en Sydney, probablemente lo va a tener en Madrid, probablemente lo va a tener en París, probablemente lo va a tener en Milán y en Tokio. ¿Por qué? Pues porque las sociedades son muy parecidas, tenemos estándares de lo que es bueno y de lo que es aceptable muy similares, entonces es normal que lo que funciona en un sitio funcione en otro. Esto pasa con IKEA, pasa con Zara y también pasa con Hilson. Y no hay nada malo en ello, nada malo. O sea, yo creo que la necesidad espiritual es una necesidad que tenemos todos, ¿no? No voy a comparar a Hilson con Zara, pero bueno, en el fondo el mecanismo humano es el mismo y Dios puede utilizarlo para que mucha gente lo conozca y sea salva. Hasta ahí no hay nada que objetar. Bueno, la historia, que no tengo por qué extenderme en ella porque es conocida, pues a Carl Lenz se le acusó de tener una relación con una chica que conoció en un parque, pero bueno, también con una de sus pastoras, ¿no? Concretamente con la pastora de Hilson en Boston, Leona. Entonces, bueno, eso salió a la luz y desde, digamos, desde la central, que está en Sydney, pues le obligaron a dimitir, ¿no? Esto hizo que otra gente acusara a su vez al pastor de Sydney, a Brian Houston, de cuestiones que parecen también haber sido tal, con lo cual la propia iglesia de Sydney le mandó a Brian que dimitiese. Y esto también trajo a la vez cuestiones con el padre de Brian, Frank Houston, que bueno, surgieron cuestiones relacionadas con el abuso de niños, ¿no? Que incluso salieron a la corte general a la Royal Court de Australia, ¿no? Si esto es verdad o no es verdad, bueno, a mí me da igual. O sea, hay que decir que simplemente lo estoy usando como un ejemplo. En los últimos años, por desgracia, con muy pocas excepciones, toda la gente que más me ha influido a mí a lo largo de los años, cuyos libros he leído, ¿no? Cuyas charlas he escuchado, algunos de ellos he conversado con ellos, he estado con ellos personalmente. En algún caso he estado en sus casas y estas personas todas han sido acusadas de escándalo, ¿no? Todas en el tema sexual. Puede haber otros, O sea, hay casos, por ejemplo, que tienen que ver con el alcohol también y hay casos que tienen que ver con el dinero. Gente, bueno, pues que se queda con el dinero de las congregaciones. Pero bueno, el rey es el escándalo sexual, ¿vale? Yo todos estos casos, los que yo conozco personalmente y los que conozco de referencias, pues siempre han sido cuestiones de faldas y en algún caso de pantalones también. Estas cosas le dejan a uno un poco chafado, ¿no? Porque cuando tú te has estado alimentando de las predicaciones o de los libros o del magisterio de gente que a ti te ha influido y te ha influido para bien, realmente ha sido tu mentor, a lo mejor indirectamente, pero te ha influido mucho. A mí algunas de estas personas me han influido muchísimo. Han influido en mis predicaciones, han influido en mis escritos, han influido en cómo yo aconsejaba a la gente. He recomendado sus libros, he recomendado sus vídeos. Y un buen día te encuentras con esto, ¿no? Y bueno, te quedas chafado. Es verdad que a medida que te vas haciendo mayor, vas entendiendo mejor la naturaleza humana, o no, pero bueno, te vas acostumbrando. Y esas cosas ya quizás no te causan daño personal, pero sí te causan una profunda tristeza. Y esa tristeza yo noto que de alguna forma, aunque a ti te parezca que no te influye, sí que te influye. Te hace un poco más pesimista. Y bueno, supongo que es normal, ¿vale? ¿Cómo reaccionar? Es decir, yo no quería hablar hoy de esto porque esto lo sabemos todos. Ya está. Yo quería centrarme más, porque esto sí que parece que no está claro. No está claro en las iglesias, no está claro en las comunidades. No se habla mucho de este tema.
Y yo creo que es importante hablar de este tema porque estas cosas pasan, y pasan muy frecuentemente. Y cuanto menos se habla, peor se reacciona. Y más tarde. Y yo creo que una comunidad sana, una iglesia sana, tiene que tener estas cosas previstas para que cuando pasen hagan el menor daño posible. Daño lo van a hacer. Es imposible que no hagan daño. Pero para que hagan el menor daño posible. Por ejemplo, en el caso concretamente de este Hillsong, ¿no?, que yo he cogido, bueno, primero porque es el que me ha hecho hacer esta predicación, o por lo menos hacerla ahora, y que estoy cogiendo como ejemplo. El caso de Hillsong, el problema no es tanto una falla moral del pastor. Es decir, que Carl Lenz, que es un tío, como ya hemos dicho, atractivo, guapo y rico y que viste muy bien y tal, haya tenido un lío con una mujer o dos. Hombre, por supuesto es peor con dos que con una. Pero el problema no habría sido muy grave si él hubiera actuado correctamente. ¿Cuál es la manera correcta de actuar? En el Conde de Montecristo dicen algo así como, en la novela, dicen algo así como que lo que consuela de las catástrofes son dos cosas, el tiempo y el secreto. Yo con la primera estoy de acuerdo, con la segunda no. El secreto no es una buena cosa aunque lo parezca. La Iglesia Católica ha caído en esta trampa durante mucho tiempo y ahora las está pagando todas juntas. Y lo que le queda. Y lo que le queda. O lo que nos queda, porque somos parte de ella. Eso de pensar que los trapos sucios se lavan en casa. Los trapos sucios, es verdad que hay veces que no hay que dar 3/4 al pregonero, pero hay veces que hay que llevarlos a la lavandería pública. Porque en casa no puedes lavarlos. Entonces, yo creo que ante un caso de falla moral de uno mismo, yo creo que lo mejor es igual que cuando te haces una herida. ¿Qué hay que hacer cuando te haces una herida? Curarla cuanto antes, aunque duela. No puedes taparla, pretender que no está ahí, taparla y dejar que se infecte. O que se gangrene, que todavía es peor. Hay que actuar cuanto antes mejor. Hay que suturar, hay que coser, hay que limpiar y desinfectar bien. Y si duele, pues es que tiene que doler, porque las heridas duelen. Lo mejor siempre es confesar, y confesar pronto. Si has tenido una falla moral del tipo que sea, a lo mejor, pues yo qué sé, te has cogido y te has emborrachado y te ha visto gente borracho por ahí. Bien, vale, pues te has emborrachado, por la razón que sea. Vete y confiésalo. Voy a hablar de la confesión en dos cosas. Mirar, uno de los mayores errores que la Iglesia ha ido cometiendo, cuando digo Iglesia me refiero a todos, ¿no?, en su práctica, ha sido la de individualizar mucho los comportamientos de la gente. La Iglesia en los últimos siglos ha sido una Iglesia muy poco comunitaria, muy individualista, y en la cual se enseñaba a la gente a vivir individualistamente. Es decir, yo peco, voy al confesor, arreglado con Dios, arreglado con la Iglesia, no sé qué, papá, se acabó, ya está. Pero no es así. En la Iglesia se cita mucho el versículo: a quienes les perdonéis los pecados les serán perdonados, a quienes los retengáis serán retenidos, que está en el último capítulo del Evangelio de San Juan, bueno, en el penúltimo, está en el 20 creo que es. Está bien, es correcto. Pero hay otro versículo que está en la misma Biblia que se menciona muy poco. Está en la carta de Santiago y dice: confesaos vuestros pecados los unos a los otros. ¿Por qué uno se cita tanto y otro se cita tan poco? Quizá porque se promueve un comportamiento más individualista que comunitario. Es que los dos son importantes. La Iglesia ha concedido a algunos de sus miembros, que son concretamente los obispos y los sacerdotes, el poder de perdonar los pecados, en nombre de toda la Iglesia. Pero el tema de la confesión no se queda ahí, Tú tienes que confesar tus pecados a tus hermanos también. No es una confesión sacramental, pero es una confesión comunitaria restauradora. Especialmente tú tienes que confesar a aquellas personas
que se han visto afectadas por tu pecado. Aquí la derecha es que Karl Lenz hubiera reunido a sus líderes, que es lo que se suele hacer en estos casos, a la gente más cercana a él, y les hubiera dicho, mirar, he tenido un lío con no sé quién. ¿Estás arrepentido? Sí. ¿Estás dispuesto a cambiar? Sí, sí. Bueno, pues a ver cómo arreglamos el estropicio. Y a lo mejor, por supuesto, tienes que dimitir. Si no dimites, para mí lo grave no es pecar. Para mí lo grave es pecar y seguir como si no pasara nada. Porque eso es lo que la gente no te perdona. La gente te perdona que metas la pata, porque todos metemos la pata. No hay nadie que no haya metido la pata nunca. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. La gente no tiene problemas con que tú peques. No tiene problemas. Lo entiende. Lo que la gente no te perdona es que la engañes. Y que tú sigas subiendo a un púlpito a predicar o a enseñar cuando estás viviendo en pecado. Porque eso es engañar a la gente. Y de eso tienes que pedirle perdón a la gente. Y no pasa nada en una iglesia como Hillsong, que es de gente muy hipster, con mucho mundo, con mucho tal, en una ciudad como Nueva York, que ha visto de todo y más, que tú un día salgas al escenario y digas, tengo que confesar con dolor de corazón que he sido infiel a mis votos matrimoniales. Es como los protestantes dicen que han engañado a su mujer. Queda muy bonito. Tengo que confesaros que he sido infiel a mis votos matrimoniales. Ya está. Todo el mundo te va a entender. Y por consiguiente, yo y mi matrimonio necesitan un tiempo de restauración y yo os pido vuestro perdón. Me arrodillo delante de vosotros y por favor, salid algunos a rezar por mí. Esa es la derecha. Si eres protestante. Si eres católico también, después de haberte confesado con un cura. Eso es lo que hay que hacer. Yo he leído algún libro de Robert Morris. Robert Morris es el pastor de la iglesia de Gateway, que está en Dallas, que es una iglesia muy grande, con muchos campuses en Estados Unidos. Y a mí me gusta este tío porque a este se casó muy joven. Es de estos evangélicos que se casan con 20 años y con 21 así, pues debe echar una cana al aire. Pero él te lo cuenta en sus libros. Dice, yo pequé. Su iglesia lo sabe todo el mundo. ¿Y qué? Bueno, pues pequé. No era pastor de esa iglesia cuando lo hizo. Es decir, eso fue mucho después, pero bueno. Pero él nunca lo ha ocultado. Y eso hace que su figura se engrandezca. Porque la gente dice, el que una vez no lo ha ocultado, no lo ocultará la siguiente, si pasa. Entonces, la primera cuestión es la confesión. Tú tienes que confesar el pecado. Y confesar el pecado delante de las personas que pueden verse perjudicadas por tu pecado. Con discreción. O sea, tampoco hay que poner un anuncio en el periódico o insertar un anuncio en YouTube, de estos que te meten, ¿no? Y salir, no, es que soy un pecador allí. Bueno, tampoco es eso. Pero simplemente comentárselo. Si la iglesia es muy grande, bueno, pues a lo mejor decírselo a un grupo de gente. No os preocupéis, ya se correrá la voz. Pero no ocultarlo, no ocultarlo. Decir, pasa esto. ¿Por qué has dimitido? Porque ha pasado esto. Karl Lenz no le quedó más remedio, pues porque la propia Hillsong mandaron un comunicado desde Sydney diciendo este hombre ya no va a ser más pastor de Nueva York. Pero qué chulo hubiera sido si lo hubiera dicho él. Bueno, esa es la primera parte. Y como digo, no es lo mismo una cosa que otra. La gente no tolera que la engañes. La gente, ninguno de nosotros toleramos que nos engañen. Podemos admitir el pecado de las personas, pero no que nos engañen. Nadie tiene derecho a engañar. La Iglesia no tiene derecho a engañar. La Iglesia no tiene derecho a engañar. La Iglesia no tiene derecho a decir que cosas que han pasado no han pasado, porque eso es un pecado mortal. Y nadie tiene derecho a hacer eso. Lo que pasó, pasó. No hace falta que des 3/4 al pregonero, pero no lo puedes ocultar. Porque está escrito que lo que se dice en susurros acabará siendo proclamado desde las azoteas. Siempre, siempre, siempre la mejor respuesta es la verdad. Esto es de la lista de Schindler. El personaje de Amon Goetz, que es el personaje más despreciable de la película, tiene la frase más bonita de toda la película a la vez. Bueno, yo es que la he visto muchas veces.
¿eh? Cuando está medio acosando a la pobre sierva que tiene, ¿no? Y dice, ahora estás preguntándote qué tendré que decir para que le parezca bien. Y él le dice, Helen, la verdad. La mejor respuesta siempre es la verdad. Esa es una gran palabra. La verdad. No hay que tener miedo a la verdad. La verdad es la verdad. A mí cada vez me gusta más la gente que viene y te cuenta la verdad. La gente que no quiere, o sea, la gente que no versiona, que no tergiversa, que no en cuanto viene dices, a ver, ¿por dónde? O sea, a ver, ¿qué me quiere decir? ¿Por dónde me quiere llevar? Yo cuando una persona me viene en ese plan y ya las detecto por experiencia, con mucha rapidez, desconecto. Desconecto. Ya no las escucho. Puede parecer que las escucho, pero ya no las escucho. Soy una persona educada, vamos, que quiero decir que siempre he procurado ser una persona educada. Y una cosa es la caridad y otra la buena educación. Pero cuando alguien me viene así, me parece una pérdida de tiempo. O sea, me entra una fatiga, ¿no? Ya digo, Dios mío. Y pienso interiormente, ¿por qué tengo que aguantar yo esto? Sin embargo, me encanta la gente que viene y me dice, hice esto. A veces te llevan un susto, ¿no? Y dices, ¿cómo? Hice esto. Pero dices, bueno, vale, ya está claro. Está claro. A ver cómo, a partir de aquí, ya estamos bien. Es decir, a partir de la verdad es donde se puede construir. Mientras no hay verdad, no se puede construir nada. ¿Vale? Después de la verdad viene la segunda etapa. El reconocimiento, la petición de perdón y la siguiente etapa es la restauración. La restauración es sobre todo restaurar la confianza que los demás han perdido en ti. La confianza se puede restaurar. Tú, aunque hayas fallado a la gente, puedes demostrarle que eres de fiar. Porque todo el mundo merece una segunda oportunidad. Todo el mundo. Pedro mereció una segunda oportunidad. Y la traición de Pedro se recordaba tanto en la iglesia primitiva que aparece no solo en los evangelios sinópticos, sino en el evangelio de Juan también. Aparecen los 4 evangelios. Yo creo que es de las pocas cosas así. Bueno, hay más, pero son tradiciones diferentes y aparecen los 4. Esto se recordó. Y sin embargo, Pedro es la roca en la cual Jesús funda su iglesia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Pedro fue restaurado. A ver, no es lo mismo engañar a tu mujer o robar dinero de la iglesia que decir que no conoces a ese porque si lo dices te crucifican. A ver, también hay que entenderlo. O sea, decimos, Pedro el traidor. Sí, el traidor. Teníamos que vernos nosotros en esa situación a ver. En vez de decir que no conocíamos a Jesús, a lo mejor alguno hasta le insultaba o algo. O sea que, pero bueno, se puede perdonar, se puede restaurar. Yo pienso en el caso de Morris, por ejemplo. Este hombre confesó lo que hizo y es un pastor tremendamente exitoso y con un crédito muy grande. Carl Lenz podría volver a serlo. No ha empezado bien, pero bueno, lo que ha hecho en los años siguientes yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Hablarlo con su familia, hablarlo con la gente, aparecer en un documental de Disney, yo creo que eso es un punto correcto. Y a mí no me parecería mal que un día volviera a ser pastor de una iglesia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dios no desecha a nadie, Dios perdona siempre, siempre. Pero Dios perdona solamente cuando hay verdad de por medio. Si no hay verdad de por medio, Dios no puede perdonar. Esto es muy importante. La restauración es, como digo, es el paso siguiente, es un volver a ganar la confianza que has perdido. A demostrar que eres fiable y puedes demostrarlo. No hay que hundirse en la miseria, como Judas. Judas también habría sido restaurado. También habría sido restaurado si se hubiera arrepentido y hubiera reconocido lo que hizo. Bueno, no lo hizo. Pero la restauración es posible y yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? Para terminar, yo lo que quiero decir es que de todas las cosas que caracterizan a esta comunidad, yo destacaría 2. Si a mí me dijeran qué es lo más importante, ¿tú qué destacarías de todo lo que es fe y vida a la hora de resaltar algo? Yo destacaría 2 cosas. La primera es que la persona individual siempre es lo más importante y la segunda es que bajo ningún concepto se puede mentir. Ni se debe ocultar nada.
Yo pienso que las comunidades, incluida la nuestra, deberíamos tener una transparencia total. Es decir, que no haya absolutamente nada que ocultar. Nada que ocultar que no tenga que ver con los secretos personales de las personas, evidentemente, valga la redundancia. Pero en cuanto a institución, nada que ocultar. Ni cuánto dinero tenemos, ni en qué lo gastamos, ni qué tipo de actividades tenemos, ni qué enseñamos a la gente. No hay nada que ocultar porque no consideramos que estamos enseñando o haciendo nada malo. Dos cosas. La persona es lo primero. La segunda, la verdad es fundamental. No se puede construir nada que no sea a partir de la verdad. Porque la restauración de Dios solamente viene a partir de la verdad. Siempre de la verdad. ¿Vale? Yo creo que esta es la lección que tenemos que aprender de esto, ¿no? Y también la de orar por la gente. Hay que orar por restauración, hay que orar por sanidad y hay que orar porque estas cosas no sucedan. Es tarea de todos. Y también es tarea de todos crear una cultura sana en la propia comunidad. Una cultura sana, donde las cosas se reconocen, se perdonan y se restauran. Amén.